Elecciones 2023. Los candidatos. 7:52 de la mañana, continuamos con nuestras entrevistas a candidatos quienes buscan la alcaldía de la capital en este 2023. Hoy nos visita Natasha Rojas por la lista número 2 del Movimiento Unidad Popular, a quien le damos la bienvenida, Natasha. Muy buenos días, un saludo a ustedes y a todas las personas que nos miran en estos momentos. Vamos ahora a conocer, candidata, justamente más sobre su perfil. ¿Quién es Natasha Rojas? Ella es doctora en Administración Pública. En estos momentos está cursando una maestría en Gestión Política. Además, lideró la Federación de Barrios de Quito y actualmente es la coordinadora nacional de Unidad Popular. Además, fue la primera mujer presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, de la FEUE. Ahora, candidata, vamos a revisar. Tenemos las cifras que nos muestran cómo está Quito en materia de obra pública y sobre todo un tema sensible y a la vez complejo. Aquí en este espacio informativo tenemos denuncias a diarios de este problema. La capital cuenta con una cobertura del 98.5% en agua potable y del 95% de alcantarillado, es decir, todavía hay un 5% que no cuenta con el alcantarillado adecuado. Además, las cifras también revelan que el 10% de los 7.000 kilómetros de extensión de la red de agua potable son obsoletos. Estamos hablando del 10%, es decir, 700 kilómetros. ¿Cuál es su propuesta en ese sentido, viendo la situación del agua potable en Quito? Estábamos viendo hace poco un reportaje precisamente de la cantidad de agua que se desperdicia en los barrios por la vetustez, en este caso de las tuberías en la ciudad. Adelante, candidata. Muy buenos días a todos y todos. Lo fundamental en nuestra propuesta para el municipio de Quito es la reactivación económica y social y, por supuesto, la infraestructura en nuestra ciudad. Lo que miramos al salir de nuestras calles, huecos, cráteres, inseguridad, basura, entre otros elementos, es el diario vivir de las personas. Cuando tú te vas a los barrios populares encuentras que ni siquiera hay huecos, las calles están totalmente en pésimo estado, no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, las laderas, las quebradas en pésimas condiciones. Por ello nosotros hemos planteado que del 100% del presupuesto del municipio de Quito, el 50% lo destinemos para obra pública, y obra pública significa garantizar estos servicios básicos para la población, que son agua potable, alcantarillado, el arreglo de las calles, las obras de mitigación en quebradas, en laderas de nuestra ciudad, como aspectos fundamentales que adicionalmente esto te permite reactivar la economía, porque al momento que tú haces obra pública, mejoras la infraestructura, generas fuentes de empleo en nuestra ciudad. Esa es nuestra prioridad. Natasha, y hablando de los recursos que se utilizan para obra pública, ¿cómo generar precisamente mayor inversión en capital en una ciudad en la que un hito tan importante como el Metro de Quito sigue sin dar el servicio a la gente? Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares que prácticamente están parados, están estacionados, y hay otros sectores que necesitan algo tan básico como el agua, por ejemplo. El presupuesto del municipio de Quito aproximadamente es de 1.500 millones de dólares, el 50% para la obra pública. Existen obras como por ejemplo el proyecto Vindo Bona, que significaría la recuperación de las aguas servidas y el tratamiento de las aguas servidas de nuestra ciudad, que cuesta aproximadamente 1.200 millones de dólares. Lo trabajaríamos con cooperación internacional. Existe el pedido de varios empresarios a nivel nacional e internacional que quieren invertir en nuestra ciudad, pero lamentablemente la inseguridad jurídica por un lado, pero por otro lado los problemas internos del municipio de Quito, de los unos y de los otros, que se dividen, que se reparten. Y la tramitología también. Una política equivocada del municipio no permite estas inversiones. Por otro lado, cuando hablamos de reactivación económica y productiva, nosotros planteamos menos trámites, más trabajo, un sistema único de documentación integral al municipio de Quito que no permita la corrupción, los manejos inadecuados, y por supuesto estamos planteando en nuestra propuesta la inversión cada año de 10 millones de dólares a través de créditos no reembolsables para emprendimientos, porque aquí el tema fundamental es el trabajo. Ya vamos a ampliar ese tema de los créditos más adelante, que es otra de sus propuestas. Usted también tiene una iniciativa que es la actualización
del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. ¿Cree usted que a través de este plan, de este proyecto, se pueda generar mayor obra pública que, como usted lo acaba de mencionar, candidata, genere a su vez mayor empleo? Por supuesto, y tiene que ser un proceso participativo, no de cuatro paredes o de unas personas que están sentadas en el escritorio. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial te permite determinar el modelo de gestión, las políticas y los proyectos que se va a implementar en la ciudad de Quito, y nosotros tenemos claridad en distintos ámbitos, que son 5 los ejes de nuestra propuesta: seguridad ciudadana; 2, reactivación económica y productiva; 3, una ciudad amigable con el ambiente y con los animales; 4, un sistema de transporte público de calidad, seguro, rápido, con una tarifa de 25 centavos; y en quinto lugar, un nuevo modelo de gestión. Y aquí va de la mano con otro aspecto. El día de hoy en la tarde voy a presentarle una carta al presidente de la República en el cual le planteo lo siguiente. Primero, señor presidente Guillermo Lasso, pague la deuda que tiene con la ciudad de Quito para invertirlo en obra básica de infraestructura. ¿Cuál es la deuda? ¿De cuánto es la deuda? Aproximadamente 80 millones de dólares. En segundo lugar, destine los policías que requiere nuestra ciudad y mejore las UPC. Y en tercer lugar, asuma en realidad el 50% de la deuda que tiene, para el financiamiento del metro en la ciudad de Quito, lo cual le daría al municipio mayor capacidad de créditos a nivel internacional y atender los requerimientos en obra pública que tenemos. Ahora hablemos, candidata, de seguridad, y es momento de conocer la pregunta de los quiteños sobre uno de los temas que más preocupa. Vamos a escuchar ahora a la vecina Carla Bastidas sobre este tema. Quito está bastante peligroso, necesitamos que los policías estén súper dotados más de armas, de equipamiento, necesitamos más UPC y sobre todo las leyes que cambian. Las leyes sí son fatales, obsoletas, y pues los ciudadanos estamos realmente inseguros, o sea, caminamos siempre con el miedo de que nos pase algo, mandamos a nuestros niños a los colegios con el miedo de que lleguen a pasarles algo. Entonces realmente necesitamos mucha más seguridad. El sentir de la vecina Carla Bastidas, Natasha, creo que es el sentir de miles de quiteños, de prácticamente todos los habitantes. ¿Cuál es su respuesta frente a esta inquietud de la vecina Carla? Y es terrible. El día sábado en la noche, en la zona de Carapungo, a mi tía, una señora de 80 años, le asaltaron. Eso le pasa a ella, eso les pasa a nuestros hijos, a sus esposas, a nuestros esposos, a nuestros familiares. Esta realidad debe cambiar. 2 ejes fundamentales. Primero, dotaremos de alarmas comunitarias a los barrios populares, acompañados de capacitación en defensa personal y una cultura de paz. En segundo lugar, incremento de UPCs en la ciudad de Quito y mejoramiento de las existentes. Y el segundo eje, que para nosotros es fundamental: mi barrio seguro. ¿Qué significa? Iluminación de calles principales y secundarias, mejoramiento de la vialidad en nuestros barrios de la ciudad. En tercer lugar, transporte público masivo hasta las 10 de la noche y el transporte municipal las 24 horas del día. A la policía metropolitana la voy a sacar debajo de los semáforos, o que deje de perseguir a los trabajadores autónomos, y la voy a poner a trabajar, a cuidar el espacio público, a garantizar la seguridad ciudadana de los quiteños y de las quiteñas. Y 2 temas finales aquí. El 1, la creación de la Universidad Municipal de Quito y de 4 institutos técnicos metropolitanos superiores para que los chicos que se quedaron al margen de la educación superior lo puedan hacer. Y el elemento, 10 millones de dólares en créditos para emprendimiento para la ciudadanía. Por un lado, son las políticas de prevención que le corresponde impulsar al municipio de la ciudad de Quito, y por supuesto el cuidado del espacio público. Me llamó la atención el tema de defensa personal. ¿Justicia por mano propia, acaso? No, de ninguna manera. Significa, cuando en tu barrio suena la alarma y no sale absolutamente nadie, no pasa nada. La capacitación en 3 áreas. Defensa personal, para que sepas cómo protegerte. En segundo lugar, solidaridad. Y en tercer lugar, una cultura de paz.
es fundamental aprender a defendernos y no hay que tener miedo a defendernos, a ser solidarios entre vecinos y vecinas. Cuando en Solanda suena una alarma y no salen los vecinos, no pasa nada, te asaltan, te roban, te matan y no existe solidaridad. Organización entre los barrios, la unión. La organización es fundamental. Tienes más de 700 ligas barriales, más de 2000 comités barriales, grupos de 60 y piquito, organizaciones de jóvenes, colectivos ambientalistas, feministas y de distintos sectores que desde el municipio de Quito vamos a trabajar en una red importante de protección y de defensa de los ciudadanos. Ahora, candidata, la tasa de seguridad, la cual es pagada por los ciudadanos, en 2022 recaudó aproximadamente 8 millones de dólares, pero no se utiliza esa cantidad, ese dinero en su totalidad para temas de seguridad. Un porcentaje es destinado para gasto en burocracia. ¿Cómo hará usted para regular este tema y el uso que se le debe dar totalmente a estos recursos para, de alguna manera, garantizar la seguridad de los quiteños y mitigar el impacto de esta ola delictiva? La negligencia, la incapacidad, la desidia de los funcionarios municipales, y me refiero a las autoridades, han llevado, por ejemplo, que de cada $100 hasta el mes de noviembre, en todas las áreas se hayan gastado solamente $52. Esa realidad la vamos a cambiar. En relación a la tasa de seguridad, el 50% lo vamos a destinar para mejorar la capacidad operativa de las unidades de policía comunitaria y el restante 50% para la generación de empleo. Juan Carlos, ciudadanos y ciudadanas, si en nuestra ciudad, si en nuestro país no garantizamos derechos, no garantizamos empleo, no garantizamos acceso a la educación de la ciudadanía, los temas de inseguridad van a seguir creciendo, van a seguir desarrollándose. Y como toda la vida usted me conoce, me ha caracterizado, soy una mujer frontal, digo las cosas de frente y con la firmeza que me caracteriza. Señor presidente de la República, es hora que invierta en Quito. Somos la ciudad que más impuestos paga en el país y no vemos retribución en este ámbito tan grave que es la inseguridad que nos está costando la vida. Y hay otra arista también aquí importante, que es la parte política, que de alguna manera, candidata, se relaciona con la seguridad. Usted es militante política, la hemos visto en un sinnúmero de protestas, de manifestaciones, también las ha liderado. ¿Qué pasa si se generan precisamente estas protestas en Quito, como sucedió, por ejemplo, en octubre de 2019, en junio de 2022, el año pasado, en las que incluso hubo violencia, hubo daños a bienes públicos, a bienes privados? Si bien es cierto, estaban los pacíficos protestando en pleno derecho, también había un grupo de infiltrados, un grupo de violentos que solo querían generar el caos. Si usted llega a ser alcaldesa de Quito, ¿cuál será su papel? ¿Va a defender a la ciudad o se va a unir a estas protestas e incluso defendiendo ciertos intereses políticos o partidistas? Defender a Quito es estar siempre junto al pueblo. Defender a Quito significa luchar por el libre ingreso a las universidades, garantizar acceso a medicinas, a hospitales, a salud, garantizar fuentes de empleo. Soy una mujer del pueblo. Sí, de acuerdo, pero usted en la misma organización política. Eso fuera de la alcaldía, pero siendo alcaldesa, ¿usted saldría a las protestas o diría lleguemos a un consenso, a un diálogo para evitar la violencia? Voy a continuar siendo una mujer del pueblo y voy a estar junto al pueblo. ¿Eso qué significa, candidata? Articularé acciones para coordinar con las distintas instancias del gobierno para que las demandas sean atendidas adecuadamente. Garantizaré el derecho a la resistencia de los pueblos que está contemplado en la Constitución y trabajaré en mis competencias para garantizar los derechos a los ciudadanos y las ciudadanas en la ciudad de Quito. Más bien, el llamado sería a que el gobierno nacional atienda las demandas, cualquiera que éste sea, que atienda las demandas del pueblo. Si me dice mañana, como alcaldesa de Quito, va a haber una movilización de las mujeres en contra de los femicidios, en defensa de la vida, pues no solo que articularé acciones, estaré ahí en primera fila con las mujeres luchando por sus derechos. Perfecto, candidata, son las 8:05 de la mañana, estamos con Natasha Rojas, candidata a la alcaldía de Quito, estamos contestando, justamente conversando sobre sus preguntas y las inquietudes que también tiene la ciudadanía y los vecinos, candidata, que nos llegan a diario. Pero también hablaremos de otros temas, por ejemplo, qué pasa con el trabajo informal en las calles
y también el dolor de cabeza de los quiteños, el problema, candidata, de la movilidad. Ya regresamos, sigan con nosotros aquí en Televistazo en la Comunidad. Elecciones 2023. Los candidatos. 8:10 de la mañana, seguimos cara a cara con Natasha Rojas, candidata por la lista 2 de Unidad Popular para la alcaldía de Quito. Vamos ahora a hablar de economía, un tema también muy importante porque la pandemia, el desempleo y otros factores, candidata, han contribuido al incremento del número de comerciantes en las calles capitalinas. Alex Ceballos nos muestra la situación que se vive en Quito, una ciudad que prácticamente se ha convertido en un verdadero mercado ambulante. En el año 2000, Quito amanecía con 10.000 comerciantes informales que inundaban el centro histórico. Covachas con techos de plástico, en fin, era un horror, una vergüenza. Con mafias que amenazaban la seguridad. Que les cobraban por seguridad y si no pagaban les asaltaban. El alcalde Paco Moncayo llevó adelante una propuesta de reubicación controlada con la construcción de centros comerciales masivos. Construimos 11 centros comerciales para que vayan allí, pues. 22 años después, tenemos nuevamente 12.000 comerciantes autónomos ubicados en varios puntos de la ciudad. Es el sector de la Nueva Aurora en el sur de Quito. Así luce Cotocollao todos los sábados. En el Comité del Pueblo no solo hay desorden, también violencia. ¿Cómo queremos llegar al 2034? A celebrar esos 500 años de fundación. Como estamos ahora, caóticos, desordenados, sucios. La actual administración municipal trabaja en el fortalecimiento de los mercados como estrategia para evitar la mala utilización del espacio público. La vía está en fortalecer los mercados. Lamentablemente no se visualizó, no se planificó y la anterior administración lo que hizo fue de manera irresponsable creer que cerrando los mercados iban a solucionar un tema de pandemia. Se acostumbraron a vender y ahora ya no quieren entrar a los mercados. Ha fortalecido el trabajo de la Agencia Metropolitana de Control. En la parte del comercio autónomo se ha cumplido por primera vez con la normativa. En el año 2020 entregamos por primera vez, en 7 años que tiene en vigencia la normativa del comercio autónomo, por primera vez entregamos los permisos PUCAS en el mes de enero y febrero, cuando generalmente eso se lo hacía en el mes de noviembre. Pero según el exalcalde Paco Moncayo, hace falta más. ¿Por qué le culpan al vendedor de la calle? Si ustedes compran en la calle, vea cómo el ciudadano es corresponsable de las cosas que pasan. Hay que convocar no al alcalde, a los concejales con grillete, no. Hay que convocar a la ciudadanía. Se estima que hay 7.000 comerciantes no registrados que se ubican en diversos sectores de la ciudad, todo acompañado de un problema social por la falta de oportunidades laborales y educativas. El problema, candidata, persiste y aumenta, como acabamos de ver en el reportaje de Alex Ceballos. ¿Cuál es su plan en cuanto al comercio informal y los vendedores ambulantes? Bueno, primero hay que garantizar el derecho al trabajo. Yo no voy a decomisar, no voy a perseguir a los trabajadores autónomos. Existe una propuesta bien interesante que le desarrollamos en el Parque Navarro, como las tripas de la floresta más conocidas, cómo nos organizamos con los trabajadores autónomos y llegamos a acuerdos con el municipio y ellos trabajan allí. ¿Qué garantizan? Generan empleo, generan condiciones importantes de seguridad en ese parque y lo que hicimos en el Parque Navarro tenemos la propuesta de desarrollar en los distintos lugares que cuentan con espacios públicos en la ciudad de Quito. Vamos a llevar un proyecto de ordenanza de comercio integral en nuestra ciudad, que significa apostarle a la economía social y solidaria en la contratación pública, la modernización de los mercados, las ferias y las plataformas y, por supuesto, regularizar a los trabajadores autónomos en nuestra ciudad, que en la actualidad, Juan Carlos, de acuerdo a una investigación de la Facultad de Comunicación Central Social de la Universidad Central, son 155.000 trabajadores autónomos. Hay lugares donde puedes ubicarlos, generas empleo, ellos contribuyen a garantizar seguridad y trabajas conjuntamente con este sector tan importante. Ojo,
A los delincuentes que se disfrazan de trabajadores autónomos, por supuesto que no los vamos a regularizar, así como tampoco les vamos a dar paso en el municipio de Quito a los delincuentes que se disfrazan de políticos y que han hecho de las suyas en nuestra ciudad. ¿Y cómo diferenciar, cómo discernir ese tema ahí, candidata, de los delincuentes que se disfrazan de comerciantes informales, por ejemplo, en el centro histórico, versus los que sí quieren trabajar honestamente? Porque la ventaja que tenemos es que soy una mujer de territorio, conozco los barrios, conozco la realidad, conozco a los trabajadores autónomos, tenemos reuniones permanentes, acciones importantísimas de capacitación en distintas áreas e incluso ellos se pueden convertir, una vez que les regularizamos, en aliados importantes también para garantizar la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. Le pongo un ejemplo. En días anteriores, durante Navidad y Año Viejo, en la Río Coca se ubicaron trabajadores autónomos en una feria y la gente decía que mientras ellos estaban ahí, ellos sentían seguridad porque había luz, había ventas, había un desarrollo interesante, pero por supuesto de una manera ordenada, de una manera adecuada. No somos enemigos quiteños entre quiteños, hay que resolver de raíz los problemas que tenemos en la ciudad. Eso en cuanto específicamente al comercio. Ahora hablando a nivel macro, candidata, el tema del empleo. Más de la mitad de la población económicamente activa no tiene un empleo adecuado. Está en la informalidad o buscando la manera de llevar unos dólares a su casa, llevar el pan a la boca de sus hijos. Si bien el municipio, por ejemplo, no es una empresa privada, ¿cuál es su plan para generar empleo o ayudar a las empresas a generar más empleo? Bueno, uno es la inversión en infraestructura y en obra pública que te genera empleo y reactiva la industria nacional, que es muy importante. En segundo lugar, cooperación internacional con fondos reembolsables y con fondos no reembolsables para proyectos importantes como el tratamiento del agua potable, por poner un ejemplo. ¿Con organismos multilaterales? Con organismos multilaterales. Incluso el Fondo Monetario Internacional. En condiciones de ventaja, cualquier acuerdo en condiciones de ventaja para la ciudad de Quito. Es decir, que se invierta, que exista una inversión, que se resuelvan los problemas fundamentales de nuestra ciudad. Estamos abiertos a conversar con sectores empresariales que quieren invertir en distintos proyectos en nuestra ciudad. En tercer lugar, menos trámites y más trabajo. Yo voy a eliminar la patente a los profesionales y los 2 primeros años no voy a cobrar patente municipal a los nuevos emprendimientos en la ciudad de Quito. Alrededor del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de nuestra ciudad, hemos planteado la necesidad de la creación de una zona especial que garantice derechos a los trabajadores, pero que genere empleo. Un problema que tenemos en Quito es que no somos una ciudad industrial y tenemos que aunar esfuerzos el municipio con el gobierno nacional para desarrollar esta vocación en nuestra ciudad. Para finalizar con esta entrevista, vamos a hablar ahora, candidata, de la movilidad. Un gran problema, uno de los grandes problemas de Quito. Y tenemos una pregunta de Diego Bravo, nuestro periodista de la redacción digital de Coavisa.com. A través de ese medio digital también nos están enviando preguntas los vecinos. Adelante, Diego. Muy buenos días, Juan Carlos. Nos encontramos en la redacción de Coavisa.com recibiendo las preguntas de nuestros seguidores a través de redes sociales para los candidatos a la alcaldía, esta vez de Natasha Rojas de la Unidad Popular. La pregunta es de @CaroRamírez2018 y dice: ¿cómo garantizará la calidad del transporte público? Su respuesta, candidata. Bueno, primero, impulsamos un proyecto de movilidad sostenible que la prioridad y el eje fundamental sea el transporte masivo de calidad, seguro, cómodo y rápido para los ciudadanos y ciudadanas. Y lo digo enfáticamente, a los señores transportistas, si no mejoran la calidad, si no respetan a los usuarios, si siguen en las condiciones que nos han venido tratando, yo regreso a la tarifa de los 25 centavos. O ustedes cumplen con la ciudad o regresamos a la tarifa de los 25 centavos. En segundo lugar, requerimos una reorganización del transporte público en nuestra ciudad de Quito que garantice servicio de transporte a todos los barrios de nuestra ciudad hasta las 10 de la noche y en el caso del transporte público del municipio de Quito, las 24 horas del día. En tercer lugar, un sistema
integral de recaudo en nuestra ciudad para que el pago lo haga directamente el municipio a los señores transportistas, no por persona que trasladan, sino por kilómetro que recorren, para garantizar este servicio a todos los barrios de nuestra ciudad. Natasha, usted ha hablado también ahora de los transportistas y en otros espacios usted ha dicho que no va a generar ningún tipo de acuerdos con los transportistas. ¿A qué se refiere? Los acuerdos serán en función de garantizar los derechos de los quiteños y las quiteñas. No haré lo que hizo el señor Yunda, el señor Guarderas en su momento y anteriores alcaldes, que se reúnen con los señores transportistas, principalmente con la familia Llanes y otras familias, y de acuerdo a aquello toman las decisiones para nuestra ciudad. Ellos son los que imponen cuáles son las rutas, ellos son los que imponen la tarifa de transporte. Aquí no, un ratito, quien define es el municipio de Quito sobre la base de garantizar un servicio de calidad a los ciudadanos y las ciudadanas y no los intereses de determinados grupos al interior del sistema de transporte. Porque también quiero decirle, me he reunido con señores transportistas que no están ubicados en estas mafias o en estos grandes grupos monopólicos. ¿Y qué es lo que denuncian? Que a ellos les dan las rutas hueso, donde no tienen pasajeros, donde tienen que realmente enfrentar una situación compleja, porque las rutas privilegiadas está para quienes son monopolistas del sistema de transporte. Y ojo, la ley es clarísima en nuestro país. No pueden dar a que manejen a otras personas el sistema de transporte público, pero nosotros hemos visto cómo los monopolistas se han aprovechado de esta actividad para enriquecerse en detrimento de las condiciones y de la calidad del servicio que debemos tener los ciudadanos y las ciudadanas. Gracias por habernos acompañado esta mañana, candidata Natasha Rojas. Gracias por su visita a este espacio informativo. Ella es candidata a la alcaldía de Quito por el Movimiento Unidad Popular, lista 2. Nuevamente, gracias por habernos acompañado, candidata. Muchísimas gracias. Mañana continuaremos conociendo los planes de trabajo de los candidatos a la alcaldía de la capital. Nos acompañará Andrés Páez, quien representa las listas 3 y 20 en estas elecciones. Son las 8:21 de la mañana.